Bien, entonces, como lo dijimos al inicio, el acompañamiento que voy a tener hoy con ustedes, juntamente con el Master Rey, pues es quizá practicar cómo es que se elabora un examen en el campus virtual y cómo es que se elaboran esos distintos ítems que ustedes como profesores siempre están queriendo pues programarles o habilitarles a los estudiantes en el aula virtual. Entonces, vean, ya les había dicho que yo no tengo ninguna asignatura que imparta en estos momentos como para trabajar ahí, pero tengo esta sala experimental, esta aula experimental. Y entonces, lo primero que vamos a hacer, ustedes que sí tienen sus aulas ya debidamente habilitadas por la DGT en este periodo, va a ser entrar precisamente al aula, a la asignatura, y ubicarnos en esta parte donde dice activar edición. Creo que estas cosas ustedes pues son muy, ¿cómo se dice esto? Prácticas y realmente ya las han pues puesto en práctica. Entonces, pero vamos a empezar dando activar edición y es ahí donde a nosotros se nos va a despegar todo el mundo de ajustes que podemos hacer en nuestra aula para empezar ya a configurar nuestro examen. Entonces, si ustedes se fijan, ya me aparece a mí habilitada la edición para trabajar en el aula. Ustedes dijeron que quieren distintos ítems en un examen y lo primero que vamos a hacer, pues después de habilitar la edición, será añadir una actividad o un recurso. Esa actividad de evaluación que ustedes han pedido es un examen. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros vamos a dar clic en esta parte que dice añade una actividad o un recurso. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Eso, pues como le digo, ustedes creo que ya lo han podido experimentar. Enseguida, a nosotros en la administración del curso se nos pide que ya programemos el examen. Entonces, pero aquí hay algo importante. Lo que a nosotros nos funciona como examen es un cuestionario. Entonces, precisamente es lo que vamos a seleccionar en este momento para que luego se empiece a trabajar como esa actividad de aprendizaje que nosotros llamamos examen. Entonces, lo que vamos a seleccionar va a ser precisamente un examen, perdón, un cuestionario. Entonces nosotros lo buscamos en toda esta, opciones de actividad o recurso que se nos presenta acá y buscamos el cuestionario. Permítanme que ya no recuerdo dónde está. Okay. Aquí está el cuestionario. Aquí está. Y si ustedes se fijan, les dice a ustedes en qué consiste un cuestionario y qué le permite al profesor de acuerdo a lo que tenga pues pensado establecer con los estudiantes. Ahí le da un concepto muy puntual de lo que es el cuestionario y entonces lo que nosotros vamos a hacer después de que ya hemos seleccionado esto, pues es precisamente añadirlo, ¿verdad? Agregarlo, perdón. Entonces damos a agregar, no sé cómo puedo quitar esto de aquí abajo, ahí está. E inmediatamente a nosotros nos aparece como actividad agregada a nuestra plataforma, a nuestra aula, ese cuestionario. Hay que darle un nombre, compañeros. Si ustedes se fijan, aparece estos espacios donde hay que trabajar nuestro cuestionario. Entonces, hay que darle un nombre y nosotros vamos a decir que este cuestionario o este examen, llamémosle examen porque es lo que han pedido ustedes, pertenece pues al primer parcial. En estos momentos, como decía el Master Rey, ya ustedes van a empezar con la serie de exámenes que hacen, ¿cómo se dice?, en el primer parcial. Entonces vamos a llamarle examen de primer parcial o examen de primera unidad, como ustedes, pues en estos momentos, dependiendo de su guía didáctica, hayan tenido planificado. Todos estos campos que nos ofrece el mismo campus virtual y nuestra aula ya después de habilitar la edición hay que llenarlos. Si ustedes aquí se fijan, ya llenamos como nombre que le vamos a poner, le vamos a nombrar, perdón, examen del primer parcial. Vamos a añadir como descripción. ¿Me están escuchando? Sí, la escuchamos.
Ah, perfecto. Sí, estamos escuchando Entonces, correctamente. excelente. Entonces, después de que se nos desplegó todo eso, nosotros ya dijimos que vamos a llamarle examen del primer parcial y vamos a darle acá, donde dice descripción, una serie de instrucciones. Bueno, ustedes son los que eligen cómo describir su examen. Yo, pues en estos momentos, solo para ejemplo, podríamos poner nosotros aquí una serie de instrucciones y decirle al estudiante de qué manera es que va a trabajar su examen en línea, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Ya nosotros esta parte pues, permítame, esta parte pues es sencilla. Ya tenemos el espacio donde vamos a poder nosotros a meter, por decirlo de alguna manera, los ítems que normalmente se trabajan en un examen, pues verdadero y falso, eh, pues opción múltiple quizá, y unos y otros ítems que podamos implementar en el cuestionario. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos este espacio, hay que llenarlo también, porque recuerden que es el tiempo que se le va a dar al estudiante de la realización del examen. Aquí aparece la fecha de hoy, por supuesto. Entonces, nosotros cuando abrimos el cuestionario, perdón, le vamos a decir al estudiante que cuando abra el cuestionario va a tener un límite de tiempo y, por supuesto, la fecha. Entonces, por ejemplo, digamos que lo iniciaría hoy el estudiante. Le damos habilitar a a estas dos viñetas y vamos a decir que el estudiante lo inicia hoy a las 14, son las 2 de la tarde, permítame, que lo inicia hoy a las 14 en punto, por aquí, y que lo termina a las 15, digamos, a las 15 en punto, es decir, 1 hora para contestar el examen. Recuerden que esta parte obedece a la configuración del examen. Permítame, es que aquí se me despliegan esto y no necesito que se... Ok, entonces le decimos al estudiante pues que tiene 1 hora para completar el examen. Le decimos que este es un límite nada más, pero realmente nosotros ya hemos programado que lo tiene para 1 hora. Perfecto. Entonces, por supuesto, hay que decirle al campus que cuando el estudiante termine de realizar su examen, pues lo envíe automáticamente. Entonces, seleccionamos que diga el envío se realiza automáticamente. Excelente. Muy bien. Ahora, ya nosotros configuramos la parte del nombre del cuestionario, digámoslo así, examen del primer parcial. Le hemos generado al estudiante un par de instrucciones que ustedes pues las detallan. Le damos la fecha de cuándo lo inicia y cuándo lo termina y el límite en tiempo para que lo pueda realizar. Enseguida, todo lo que el campus, hay que llenar estos campos obligatorios. Por ejemplo, luego dice calificación. La calificación no es la nota. La calificación le permite a usted, pues, configurar cuántos intentos va a tener el estudiante para contestar este examen. Entonces, podemos decir que con uno es suficiente. Y en esta parte de calificación, en el campo de calificación, no tocamos más nada. Luego nos aparece esquema. ¿De acuerdo? En el esquema, los campos que se nos sugiere llenar es el de la orden de las preguntas. Podemos decir que queremos las preguntas al azar. Recuerden que ahorita no estamos elaborando preguntas. Los ítems vienen después de que nosotros ya hayamos configurado el examen en el que vamos a trabajar. Enseguida, pues, vamos a esa parte de los ítems de verdadero y falso y los que le había comentado. Entonces, digámosle al campus que queremos un orden de preguntas que se nos presenten al azar. Perfecto. Y el siguiente campo, pues, lo dejamos tal cual está. Ah, perdón. Este campo, página nueva, nos sugiere a nosotros que podemos presentarle al estudiante cada 2 preguntas, cada 6 preguntas, dependiendo de la cantidad de preguntas que ustedes ya tengan previamente elaboradas. Entonces, digamos que le vamos a decir que en una página vayan 5 preguntas, por ahí. Eso es dependiendo del examen que ustedes ya tengan previamente elaborado.
Ahora, el siguiente campo que hay que cumplir con llenarlo es el del comportamiento de las preguntas. Pues ahí lo que tenemos que decirle al campus es que ordene las respuestas al azar. Eso creo que ya viene predeterminado. Y ese es el que vamos el único que vamos a llenar. Ahora, el siguiente campo, opción de revisión, se nos sugiere, compañeros, esto no sea ciencia cierta, porque que solo dejemos la opción de puntos y entonces que deshabilitemos cualquier otra opción que no sea puntos. Entonces solo le damos clic en esto que dice el intento, lo quitamos, lo deshabilitamos y nos fijamos que diga puntos nada más, que solo esté habilitado la opción puntos. ¿Se fijan? Ya en esta parte solo está habilitado puntos, seguimos con la otra, le quitamos todo lo que esté habilitado y solo dejamos que quede puntos en las tres opciones. Aquí también y acá también. Listo, entonces eso se sugiere, el campus lo sugiere y de esa manera pues hay que configurarlo. Solo dejamos puntos, aquí está, puntos acá y puntos aquí al final. Y ya con eso queda configurado nuestro examen. Excelente. Y entonces la última opción que nosotros vamos a agarrar y vamos a configurar es la de la finalización de la actividad. Entonces, quiere decir que después de haber dado clip y haber configurado opciones de revisión, lo último que vamos a configurar va a ser la finalización de la actividad. Parece que no hay mucho que tocar en la apariencia, en restricciones, en retroalimentación global, restricciones de acceso, etcétera, sino que en lo último que vamos a configurar es la finalización de la actividad. Y en esta, pues lo que vamos a decirle al campus es que los estudiantes puedan mostrar la actividad como completada cuando ya se cumplan todas las condiciones. Esta opción es la que vamos a dejar. De nuevo se las muestro. Hay que decirle al campus que hay que mostrar la actividad como completada cuando ya se cumplan las condiciones. Luego, solo nos ubicamos en requerir ver. Hay que habilitarlo y hay que habilitar también la calificación. Y por último, nosotros vamos a habilitar, se espera finalizar le damos a habilitar en esta parte y guardamos cambios y volvemos al curso. De esta manera ya va a estar creada nuestra categoría en donde vamos a meter todos los ítems de nuestro examen. ¿Se fijan? Ya lo podemos ver. ¿Lo pueden ver todos que dice examen primer parcial? ¿Sí? Sí, sí lo visualizamos. Ok, entonces, ya acá está nuestra categoría. Así es como le vamos a denominar, examen primer parcial. Entonces, después de que ya configuramos cómo es que nosotros queremos todos esos requerimientos en el campus para nuestro examen, ahora sí vamos a pasar a empezar a elaborar ítem, por ejemplo, de tipo verdadero y falso, o falso, como ustedes le quieran llamar. Entonces, estamos en esta parte del campus. Ya nosotros vimos que se nos creó el examen, la categoría llamada examen primer parcial. Entonces lo que sigue es que en la administración del curso, en todo esto, nos vamos a ir hacia abajo y nos vamos a fijar en una palabra, porque es una palabra, que diga banco de preguntas. Aquí la tienen ustedes. Despliegan acá y ustedes van a ver que dice banco de preguntas, categorías, importar e importar. ¿Qué vamos a seleccionar nosotros? Vamos a seleccionar categorías, porque ahí es cuando vamos allá a empezar a nombrar nuestros ítems de tipo verdadero y falso. Perfecto, entonces, después de que nosotros dimos clic en categoría, se nos despliega esto. Y lo que quiero es que vayan viendo que acá, ya aparece lo que nosotros editamos o configuramos anteriormente. Si ustedes leen, dice examen del primer parcial. Perfecto.
Y me parece también esta que dice en sala, en set sala, porque esta viene como por default, porque así se nombra la sala en la que estamos trabajando. Entonces, cuando ya nosotros vemos que nos aparece esta pantalla, vamos a empezar a configurar y a nombrar nuestras preguntas. Entonces, aquí dice categoría padre. Como nosotros ya creamos una categoría antes, hay que buscarla en esta parte que dice categoría padre. Y Licenciada, hay que, dígame. los tutores si puede ir un poquito más despacio porque van anotando ellos algunas cosas y Oh, entonces para que sí, no hay ningún problema. anotar. No sé si, no sé si se quedaron en algún paso y solo lo volvemos a ver. Sí, si alguno de ustedes quiere que repita alguna parte, que regrese alguna parte para que vuelva a retomar el tema de donde a ustedes les es más difícil. A mí me gustaría, licenciado Rey, buenas tardes para todos. Me gustaría que yo mandé un mensajito ahí que yo quería que se detuviera o regresara en el comportamiento de las preguntas. Ah, ok, perfecto. Ah, ok. Yo En el siento que comportamiento. ahí hay muchos mensajes de esa parte, muchos mensajes Sí. que están Sí. Excelente. o que se regrese, ¿verdad? Sí, perfecto, gracias, Ali. No hay ningún problema. Y disculpen que no haya visto los mensajes del chat. Ahorita ya los estoy leyendo y entonces vamos a darle prioridad a esto. Ok, voy a salirme de acá y esto lo podemos hacer desde acá. Ok, estoy en mi sala experimental. Ok. Bueno, ¿les parece entonces si volvemos a empezar? Creo que sería lo ideal, licenciada, por si alguno así solo complementa las anotaciones que va haciendo. Ok, entonces voy a borrar esto. Ustedes se fijan aquí donde dice editar, aparecen ciertas opciones y una de ellas es borrar. Entonces voy a borrar lo hecho hasta el momento. Y vamos a volver a empezar. Listo. De nuevo les digo, cuando ustedes ya ingresan a su aula de la asignatura que van a impartir este o cualquier otro periodo, lo primero que les aparece es este espacio donde dice novedades. Ese creo que ya viene por default en el campus. Ok. Ustedes como profesores lo que quieren en este momento es aprender a elaborar exámenes de distintos ítems. Verdadero o falso, opción múltiple, respuesta numérica, varios ítems. Entonces, según el campus, la manera en la que usted puede trabajar un examen en línea es seleccionando desde acá, desde donde dice añade una actividad o un recurso. Esto es después, perdón, de que ustedes le han dicho al campus que quieren empezar a editar. Recuerden que yo le di activar edición, ya aquí dice desactivar edición, entonces no voy a volver ahí, sino que ya está dado habilitar, activar edición, entonces por eso ya me aparece a mí, añade una actividad o un recurso. Yo le voy a dar clic acá, en donde dice añade una actividad o un recurso. Lo que nosotros vamos a añadir va a ser un cuestionario, porque en el campus el cuestionario nos sirve como una actividad de evaluación que es muy similar o hasta podemos decir es un examen, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a ustedes le dan, añade una actividad o un recurso, se le despliega esto. Aquí están las actividades, aquí están los recursos. Buscamos nosotros el cuestionario. Como les dije, el cuestionario nos va a servir a nosotros como el examen, ¿de acuerdo? Porque en todo el campus no hay nada que nos diga a nosotros examen, sino que el cuestionario se apega mucho a las características de este y más si le añadimos los ítems que se permiten, ¿verdad? Entonces, ya seleccionamos el cuestionario. Si ustedes se fijan, el mismo campus nos describe qué es un cuestionario, qué le permite al profesor, cuántos intentos, mucho de la configuración del cuestionario. Vean, aquí está. Entonces, lo que a nosotros debemos hacer es solo darle a añadir, perdón, agregar, e inmediatamente se nos genera. Solo está cargando, se nos genera esta página. Si ustedes se fijan, aquí ya dice Set Aula Experimental, que es donde estoy trabajando, y me dice que estoy agregando un nuevo cuestionario a mi primera unidad.
¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, ahorita no hay ¿Estamos bien? consulta. Sí, no hay ninguna consulta ahorita. Bueno, excelente, excelente. Entonces, les voy a mostrar aquí abajo, si ustedes se fijan, hay muchos campos que llenar porque desde acá empieza nuestra configuración del examen que queremos facilitarle o que queremos que el estudiante realice. Entonces, todos estos campos deben ser llenados según el mismo campus virtual. El primer campo que debemos llenar nosotros es el nombre, pero el nombre no se refiere a nada más que a la categoría esa que le vamos, a la categoría en la que vamos a nombrar nuestro cuestionario. Entonces, seleccionamos nosotros, perdón, le ponemos el nombre que ustedes quieran, depende si es de primer parcial o primera unidad. Digamos que yo lo nombro como examen del primer parcial o de la primera unidad, lo que ustedes vayan a evaluar. Entonces, examen de la primera unidad, o mejor primer parcial, porque por unidades están haciendo otras actividades de evaluación. Examen del primer parcial. El otro campo, perdón, que nos ofrece la edición es la descripción. En la descripción, lo que se nos sugiere que nosotros hagamos es pues darle como al estudiante una serie de instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces usted, por ejemplo, le pone Universidad Nacional Autónoma de Honduras, este es el examen que corresponde al primer parcial, etcétera, etcétera. Las instrucciones son las siguientes. Miren, entonces yo le pongo acá, escribo instrucciones. Esto solo es a base de ejemplos. Yo no me voy a poner a detallar instrucciones. No sé si me entienden, ¿verdad? Entonces, solo a base de ejemplo, le decimos que es el examen del primer parcial, le damos una serie de instrucciones y nos vamos al siguiente campo. El otro campo que hay que llenar obligatoriamente para configurar nuestro cuestionario, o mejor dicho, nuestro examen, llamémosle examen, es la temporalización. Aquí está, temporalización. Las opciones que nos ofrece para habilitar o modificar es la fecha de... Disculpe, licenciada, Ajá. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Es que en las instrucciones nosotros las damos conforme a los tipos de ítems que utilizamos en los exámenes. Bueno, de acuerdo. Esas instrucciones que dice usted, ¿son conforme a los ítems que vamos a utilizar o son instrucciones generales para el examen? Esta es una instrucción general. Esta es solamente general. Cuando nosotros ya vayamos a agregar ítem, por ejemplo, de verdadero y falso, ahí se nos dice a nosotros que en el campo de descripción podemos darle otras instrucciones al estudiante. Pero esta es general. Entendido. Excelente. Decía Ok. que Sí, dígame. es que el tutor debe entender que lo primero que está haciendo ahorita ustedes Configurar. configurando lo que va a ser el cuestionario y luego viene la parte de elaboración de cada uno de los ítems que va a llevar también instrucciones, pero específicas de cada uno de los ítems. Esto es de carácter, podemos decir, general que se va a aplicar a todo el cuestionario, no un ítem. Así es. Sí, esto es exactamente configurar un examen. Es como el primer paso, o también se puede esto como último paso, pero bueno, lo importante es que entiendan que esta parte obedece solo a la configuración. Los ítems son otra cosa y eso ya, como dijo el Master Ray, tiene sus indicaciones o instrucciones muy específicas y ustedes ya lo van a ver. Entonces, nuevamente esto es configuración del cuestionario o nosotros llamémosle examen, porque como les digo, lo más parecido que nos ofrece el campus a nosotros como un examen es el cuestionario. Ok, entonces, les decía que la temporalización, perdón, es un campo que debemos llenar. ¿A qué obedece eso? Al tiempo, cuando se va, o perdón, a la fecha y la hora en que ya va a estar habilitado, en que se va a abrir nuestro cuestionario y la fecha u hora, y hora también, del cierre del cuestionario. Entonces, si ustedes se fijan, aquí dice, ¿cuándo lo vamos a abrir? Yo, como les dije, por ejemplo, es hoy. Entonces, digamos que lo habilito hoy, por eso le doy clic acá, donde dice, lo marco con la flechita y le digo al estudiante o le digo al campus que me configure mi examen para el día de hoy a partir de las 4 en punto. Perdón, esas son las 2 en punto. ¿Listo? Y le digo al campus
que me configure mi examen para cerrarlo el mismo 27 de mayo, nada más que más tarde, 1 hora más tarde. Entonces, yo le doy aquí, lo habilito y le digo que lo voy a terminar 1 hora después, es decir, a las 3 de la tarde. A las 3 en punto de la tarde le doy cerrar a mi cuestionario, aquí. Ok, entonces también debo habilitarle los minutos. Los minutos obedecen nada más a ese límite de tiempo que el estudiante tiene. Yo le puedo poner 30 minutos, porque aquí lo que me dice es cuánto en minutos, ¿verdad? Todo esto ya está habilitado, ¿de acuerdo? La fecha y la hora de apertura del cuestionario y la fecha y la hora de cierre del cuestionario y un margen de tiempo que tiene el estudiante para realizarlo. Ok, entonces el otro campo que se nos pide que llenemos es el tiempo, cuando el tiempo ha terminado. Cuando el tiempo ha terminado, lógico es cuando el estudiante envíe su examen automáticamente, obviamente cuando ya lo haya terminado. Entonces, la opción que debemos seleccionar nosotros en este campo es el envío se realiza automáticamente. Esos son campos obligatorios, esos nada más. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo muy bien con la temporalización. Sí, estamos bien, gracias. Excelente. La calificación, estimados tutores, no es la puntuación del examen. Recuerden que esto solo es configuración. La calificación a lo que nos obedece es a los límites permitidos al estudiante para contestar dicho examen. Entonces, el único campo que vamos a llenar acá es este que dice intentos permitidos. Le vamos a decir al estudiante que tiene una única vez para responder su examen. ¿Listo? Eso es todo lo que vamos a llenar en calificación. En el campo siguiente, que es esquema, lo que vamos a llenar como configuración va a ser el orden de las preguntas. Aquí lo dice claramente. Entonces, lo que vamos a seleccionar ahí es presentadas al azar. El orden de las preguntas es presentadas al azar. Así las vamos a ordenar nosotros. Y le vamos a decir también que nos configure una página nueva. A lo que nos refiere este campo es a la cantidad de preguntas que nosotros le vamos a mostrar al estudiante por página, digamos. Entonces, si nosotros tenemos 5 preguntas, pues digámosle que nos configure cada 5 preguntas. Ahí ustedes, miren, tienen N cantidad de opciones, cada 50 preguntas, cada 9, 10, yo digo cada 5, digamos, esas son 5 preguntas de mi examen. Estos campos son obligatorios, perfecto. El siguiente campo que nos ofrece la configuración del examen o cuestionario es el comportamiento de las preguntas. Y el campo que vamos a llenar ahí es ordenar al azar la respuesta. Ustedes se fijan, ya tenía sí por default. Y eso es todo. Lo que dice ahí, retroalimentación diferida, pues se deja igual. Bien, y el siguiente campo es la opción de revisión. Acá, compañeros, lo que se sugiere es lo que ya les había dicho. Quitar todas estas opciones que están marcadas, porque hay muchas marcadas, y solo dejar la que dice puntos. Eso es todo. Nos fijamos que en todo diga solo punto, que lo que esté seleccionado o marcado sea punto. Lo quitamos acá, por acá también, y nos fijamos que solo esté seleccionado punto. Igual, de esta manera. Y ya, aquí está seleccionado puntos, puntos, puntos y puntos. Eso es todo lo que debemos hacer en opciones de revisión. Y el último campo que nos dice a nosotros que debemos configurar a la hora de configurar nuestro cuestionario o examen es la finalización de la actividad. ¿Qué aspectos vamos a configurar ahí? Los que vamos a configurar es rastreo de finalización, requiere ver y requiere calificación. Eso es todo lo que vamos a tocar en esta parte que se llama finalización de actividad. Ok, ¿qué le vamos a decir a rastreo de finalización? Le vamos a decir al campus que nos muestre la actividad como completada cuando ya se cumplan todas las condiciones ya previamente establecidas. Esta, la tercera. Y solo nos resta activar lo que dice requiere ver y
requerir calificación. Eso es todo lo que vamos a configurar en esta parte de finalización de la actividad. Aquí, si ustedes se fijan, dice se espera finalizar en 27 de mayo y, por supuesto, lo vamos a habilitar porque en ese tiempo es que se espera que se finalice el cuestionario que ya vamos, el examen, perdón, que ya vamos a crear. Entonces, listo, lo tenemos ahí y lo siguiente que hay que dar clic es a guardar cambios y regresar al curso, porque vamos allá a empezar a elaborar ítems de los distintos que nos ofrece el mismo campus, porque no son ítems que yo me estoy inventando. El campus le ofrece a usted una serie de ítems. Entonces, después de que ya hicimos todo esto, acá nos aparece lo que ya configuramos. Dice examen del primer parcial. Lo pueden ver claramente, ¿verdad? Listo. Entonces, como ya lo configuramos, obviamente nos va a aparecer. El siguiente paso, compañeros, es ya empezar a ponerle carnita, como decimos, al examen. ¿Con qué? Con las preguntas. Entonces, ustedes a donde se van a ir para empezar ya a elaborar las preguntas es a la parte inferior de su aula y van a buscar exactamente la palabra que diga banco de preguntas. Acá, fíjense muy bien, está banco de preguntas, categorías, importar e importar. Como ya nosotros configuramos nuestro espacio para montar nuestro cuestionario, nuestro examen, ya podemos ir trabajando las preguntas. Lo primero, por ahí veo, no sé si hay una pregunta puntual que hay que responder en estos momentos, ¿no? En este momento dice, no se ven, bueno, la pantalla se mira en blanco. Ah, sí, de acuerdo, sí, porque es que estoy aquí en la parte inferior. Entonces, solo es para que vayan a este espacio inferior de su aula. Es que esto estaba súper vacío porque en estos momentos es un aula experimental en la que estamos trabajando. Entonces, se van a ir hacia abajo y van a buscar banco de preguntas. Cuando ustedes ya tienen banco de preguntas muy bien identificado, lo que van a hacer es darle clic a categorías. Ya vamos a empezar a nombrar nuestros ítems. Cuando le dan categorías, se le muestra lo siguiente. ¿Ya lo pudieron ver? Aparece editar categorías, una serie de... Sí. Excelente. Muy bien. Entonces, lo que me interesa también que vean es que acá ya aparece lo que nosotros previamente creamos, el examen del primer parcial. Aquí. Excelente. Entonces, ahora lo que continúa es llenar estos dos campos. Eso es todo lo que se nos ofrece en esta parte y hay que empezar a llenar. Entonces, por ejemplo, el campo que se nos pide que llenemos es la categoría padre. ¿Qué vamos a poner en la categoría padre? Lo que nosotros ya antes configuramos. Esto es como que usted ya lo creó, ahora búsquelo e inserte las preguntas ahí. Entonces, como nosotros ya habíamos creado examen del primer parcial, buscamos en la categoría padre dónde está esto que ya creamos y aquí nos aparece. Entonces le ponemos primer parcial, ahí donde vamos nosotros a ingresar todas nuestras preguntas. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, se mira bien. Estamos bien. Ok. Y el siguiente campo que nos ofrece es información sobre la categoría. Cuando ya estamos en información sobre la categoría, pues nosotros perdón, aquí está, déjeme ver. Falta el nombre de la categoría. ¿Le? Sí, solo que estoy un poco, acá era, ok, aquí. Esta es, el nombre de la categoría era examen de primer parcial. Ariel. Ok. Por favor, los tutores que tienen el audio, Ok, entonces, si lo pueden apagar, por favor, para que no haya interferencia. ok, entonces eso es todo lo que vamos a llenar acá. Solo nos fijamos que nos aparezca por default esto y le ponemos el nombre
que le habíamos dado anteriormente, que es examen del primer parcial. Estos son los dos, el campo que vamos a llenar ahí, nombre del examen. Ya luego nosotros solo le damos añadir categoría. Repito, lo único que vamos a completar ahí es el nombre de la categoría. Perfecto. Entonces, lo otro que nos aparece son... No, permítame que llene... Ok, entonces ahora nosotros a empezar a darle preguntas y nos vamos a ir a este espacio donde dice preguntas. Esto que dice preguntas ustedes lo encuentran en banco de preguntas. Aquí ya vamos a empezar a crear nosotros las de verdadero y falso, que es una de las que siempre estamos generando para el estudiante. ¿Qué nos aparece? Si ustedes se fijan, nos aparece lo que ha creado. Licenciada Kelsey, permítame un momento. A los tutores, por favor, que tienen el audio encendido, por favor, apaguen sus micrófonos. Los que tienen, por favor, el micrófono encendido, que lo apaguen porque hay mucha interferencia y algunos tutores no escuchan claro. Gracias. Muy bien, gracias, Master. Cuando nosotros ya le damos a la opción banco de preguntas y damos preguntas, damos clic en preguntas, nos aparece exactamente esto. Siempre nos debemos fijar en seleccionar a donde nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros creamos? El primer parcial. Entonces, seleccionamos primer parcial. Y lo otro que vamos a hacer en este campo, pues, es crear las preguntas. Esto es sencillo, estimados profesores. Es bastante sencillo elaborar las preguntas. Ya cuando tenemos acá a dónde queremos que se nos ingresen nuestras preguntas, solo le damos crear una nueva pregunta. Y inmediatamente nos aparece esta barrita donde están todos, bueno, donde aparece las preguntas que queremos insertar a nuestro examen. Cualquier tipo de preguntas agregar. Vamos a empezar entonces nosotros con las de verdadero y falso. Las buscamos. Aquí hay de distintos ítems. Las de verdadero y falso están en la última parte. Entonces, lo que nos resta solamente es agregarlas. Esperamos y aquí está. Vamos ya, entonces, estamos claros en esta parte, ¿verdad? Que ya hemos empezado a elaborar ítems de tipo verdadero y falso. ¿De acuerdo? Y como les decía, es súper sencillo. Siempre nos fijamos en que la categoría en la que ya estamos trabajando sea la de primer parcial. Es acá donde vamos a insertar nosotros nuestros ítems. Y ya aparece por default primer parcial. Lo que vamos a hacer enseguida es nombrar la pregunta. Le podemos poner pregunta de verdadero y falso, porque así es como se llama este tipo de ítem, verdadero y falso. Y después le decimos en el enunciado, no sé, alguna pregunta que se les ocurra. Puedo poner aquí, a ver, podemos poner, el enunciado ya es la pregunta. Entonces, puedo poner yo, el 15 de septiembre se celebra la independencia patria o independencia de Honduras, independencia. Un ejemplo de enunciado nada más. Entonces, solamente para llenar los aspectos. Ya le pusimos nosotros nombre a la pregunta. Recuerden que estas son tipo verdadero y falso. Entonces, por eso yo le puse aquí abreviado P, verdadero y falso. Y el enunciado ya es nuestra pregunta. Le estamos preguntando al estudiante si el 15 de septiembre es que se celebra la independencia de Honduras. Aquí, el siguiente campo que les muestra es una puntuación por defecto. Pues yo puedo decir que esta pregunta cueste 2 puntos, quizás. Si ustedes desean, profesores, pueden decirle al estudiante en qué falló o en qué acertó. Por eso aparece el campo que dice retroalimentación general. Yo no le voy a poner nada en estos momentos. Lo que sí voy a llenar obligatoriamente es la respuesta correcta. Como la pregunta dice el 15
Dígame. Sí, que recuerden los tutores que en estos casos la retroalimentación, porque se supone que otros estudiantes también están realizando el mismo examen, ¿verdad? Entonces, se puede prestar a que se hagan copia de la verdadera respuesta. Entonces, retroalimentación no se les da porque se supone que es una evaluación. Debe de saber la Sí, respuesta, pero no se le dice cuál es la respuesta porque puede ayudar a otros compañeros que también están haciendo en el examen a la misma. así es. Sí, por eso se sugiere, bueno, por eso estos campos casi siempre van vacíos. Bueno, van vacíos. Entonces, no hay retroalimentación. Lo que sí voy a decirle es que la respuesta es verdadera porque el 15 de septiembre se celebra la independencia en Honduras. Entonces, cambio de falso a verdadero, ¿verdad? Y ahí dice también que usted le puede retroalimentar por si la respuesta es verdadero, pero no lo vamos a llenar. Eso es todo lo que vamos a llenar en esta parte. Cuando yo ya he completado esto, profesores, yo ya le puedo dar guardar cambios. Y lo que va a pasar es esto, por ahí se escucha un gallito. Sí, Lo que va licenciada, a pasar, permítame, licenciada Lourdes, si me escucha, tal vez puede apagar su micrófono, por favor, que lo tiene encendido. Igual el licenciado Arriaza también tiene encendido su micrófono, entonces estamos buscando que todos tengan apagado el micrófono para que no tengamos inconveniente. Licenciada Kelly, ahorita ya no está compartiendo pantalla con nosotros. sí, solo espéreme que creo que se apagó la computadora. Ay, no tenía carga y no me fijé. Ahorita. Sí, se apagó la computadora, ya la estoy. Santo Dios, qué interferencia. Ahí está. Ahora sí lo ve. No, ahorita, en este momento no, todavía no. Ok, volvamos. Ya le. Espérenme que esto ocurrió aquí. Otra falla. Aquí está. Solo vamos. Permítame. Ahí está. ¿La mira? Pero todavía no. Hoy sí, ya listo. Sí. Ok. Entonces, ay, me estoy escuchando yo sola. Ok. Les decía que los campos que había que llenar ya cuando nosotros hemos creado. Los dos, creo que por eso Dígame. escucha el eco. Tiene usted el micrófono de los dos activado, por eso creo que escucha el eco. Ok. Déjeme. ¿Ahora? Ahora, El mismo, ¿verdad? sí. En uno de ellos, de uno de los dispositivos debe de apagar el micrófono para que no escuche el eco. Aquí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, excelente. Ok. Entonces, nuevamente, les decía que los campos que hay que llenar cuando ya estamos agregando preguntas de verdadero y falso, solamente es fijarnos en que ya tengamos la categoría previamente, o sea, por default ya nos debe aparecer que estamos trabajando en el primer parcial como categoría. Después nosotros nombramos la pregunta y como son de tipo verdadero y falso, yo le he puesto acá
P, verdadero y falso. ¿De acuerdo? Y ya cuando estamos en este campo, nosotros hay que escribir la pregunta, el enunciado, ¿de acuerdo? Esto creo que si ustedes ya tienen elaborado un examen en Word, solo copian y pegan las preguntas que ya hayan tenido en su documento para que no estén así como yo, escribiéndola y acordándome, formulándola desde un principio, pues. Entonces, el otro campo que hay que llenar es la puntuación que se le da a esa pregunta. Le aparece 1 por defecto, yo la cambié a 2 y esto es todo lo que vamos a modificar en esta parte. Como lo decía el Master Ray, aparece ahí el espacio que nos pide que si queremos dar retroalimentación, pero en este caso eso no es adecuado. Por lo que decía él, hay estudiantes que están contestando el mismo examen y puede suceder que ellos se copien. Lo último, para esta parte, ajá. Sí, creo que usted acaba de decir una parte importante con el examen. Recuerden que lo que están haciendo es subiendo un examen, ¿verdad? Pero el examen ya ellos tienen que haberlo elaborado y tenerlo listo con la puntuación, con los ítems y todo, para que no lo vayan a querer hacer en la plataforma, porque eso va a ser un trabajo grande el que van a tener que hacer. Tienen que tenerlo elaborado aparte y solo van a subir ese examen para que el tiempo en la plataforma sea mucho más corto y más sencillo de hacer lo que estar inventando en este momento. Así es, así es. Y realmente es fácil. Gracias a Dios no permite grandes modificaciones o los ajustes son sencillos, pues, y son súper prácticos. Entonces, pero sí, es muy importante, yo lo recomiendo, ya tener un examen previamente elaborado en un documento en Word, por ejemplo, y ya solo ir copiando y pegando los enunciados o preguntas de cada tipo de ítem. Recuerden, esto es verdadero y falso. Entonces, lo último que damos para guardar cambios es precisamente guardar cambios. Y lo que va a aparecer ahí es nuestro enunciado ya elaborado. Aquí lo tienen, miren. Aquí dice que está en el primer parcial, en la categoría que ya habíamos creado, y nos aparece la pregunta. Verdadero y falso, la creé yo y la modifiqué yo. Aquí aparecen una serie de opciones. Si usted la quiere eliminar, pues solamente le da clic en X, la borra, ya no aparece esa pregunta. La puede visualizar también desde la vista previa. Yo le di clic ya y esto es lo que aparece. Mire, el 15 de septiembre se celebra la independencia en Honduras, verdadero o falso. Ahí, como en vista previa, usted puede visualizar su pregunta. Y también, si usted quiere, la duplica o la sigue editando. Excelente. Entonces, de esa manera, no sé si queda claro cómo se elabora un ítem de tipo respuesta verdadero y falso. Si ustedes se fijaron, es sencillo. Anotaron en dónde es que tenían que ir y seleccionar para poder elaborar una pregunta de tipo verdadero y falso. ¿Sí? Listo. Entonces, eso para las de opción, para las de tipo verdadero y falso. Ahora, el campus también nos da a nosotros la opción de elaborar preguntas de opción múltiple. Cuando ustedes si quieren elaborar unas 5 de verdadero y falso, simplemente van a volver aquí, a donde dice crear una nueva pregunta, van a volver a seleccionar en las opciones de tipo de preguntas verdadero y falso, van a volver a seleccionarlo y van a hacer lo que acabamos de realizar. Fijarse que la categoría ya diga primer examen o examen de la primera unidad, lo que ustedes hayan puesto, escribir el nombre de la pregunta, en este caso es tipo verdadero y falso, y por supuesto el enunciado, darle una puntuación y guardar cambios, por si quieren elaborar otra. Ahorita vamos a elaborar una de opción múltiple. ¿A dónde hay que ir? Siempre nos mantenemos en esto. Nos mantenemos Una pregunta. Es pregunta por pregunta, hay que estar diseñándola, ¿verdad? Para subirlas. Sí, yo seleccioné verdadero y falso, opción múltiple, emparejamiento y respuestas numéricas, me parece que es la otra. Sí, okay. La pregunta que tengo es, por ejemplo, en verdadero y falso, yo tengo 5 preguntas, tengo que hacer 5 veces la misma actividad. Aquí
crea una nueva pregunta, le aparece, le despliega las opciones de pregunta que tiene, verdadero y falso, emparejamiento, todas esas. Y usted le da verdadero y falso y vuelve a hacer el mismo procedimiento. Y acá donde están viendo, le va a aparecer todas esas preguntas. Por eso, de nuevo les recomiendo que ya tengan elaboradas sus preguntas en un Word y solo las estén copiando y pegando y guardando cambios. Muchas gracias, muy amable. Excelente. Entonces, eso para verdadero y falso, ¿de acuerdo? Para opción múltiple, siempre estamos en esta parte, estamos acá. No vayan a salir de acá en estos momentos. Damos clic a crear una nueva pregunta. De nuevo, se nos despliega que nosotros podamos elegir el tipo de pregunta que vamos a añadir o agregar. Digamos que yo quiero ponerle que aparezca en el examen una de opción múltiple. La buscamos entre las opciones y aquí la tenemos. Opción múltiple. De nuevo, el campus le ofrece a usted una pequeña explicación de en qué consiste este tipo de ítem. Le dice que este es un ítem que le permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista que usted ya haya predefinido. Le damos agregar e inmediatamente ya nos aparecen los campos que obligatoriamente hay que llenar. De nuevo, fijarse muy bien que ya nos aparezca la categoría en la que estamos trabajando. Recuerden que nosotros la nombramos primer parcial. Entonces, eso ya está, ya aparece allí. Y lo otro que hay que llenar, perdón que se detuvo, es el nombre de la pregunta. Ya no son verdadero y falso. Aquí hay que nombrar la pregunta como pregunta de opción múltiple. Voy a separarlo un poquito porque la palabra aparece. Opción múltiple. Mire, le ponemos nombre porque son distintas. Aquella era verdadero y falso y esta es opción múltiple. Ya debemos tener nosotros el enunciado. Por ejemplo, vamos a utilizar la misma pregunta. ¿Cuándo? Perdón. Es importante que ustedes ya las tengan elaboradas. ¿Cuándo se celebra la independencia en Honduras? Ok. Un ejemplo nada más. Este es un ejemplo. Y ya lo tenemos ahí, ya nosotros le hemos dicho que nuestra pregunta es esa, ¿cuándo se celebra la independencia en Honduras? El otro campo a llenar es la puntuación por defecto. Ya trae el 1 por defecto. Yo quiero que esta pregunta valga 2 puntos. Esa es lo que ustedes ya deben tener definido, como lo dijo el Master Ray, la calificación por pregunta, pregunta y pregunta. Y acá nos aparece otra vez el mismo campo de retroalimentación general, pero no es conveniente que lo estemos llenando. Lo que sí vamos a llenar es si nosotros queremos que esa pregunta tenga una o varias respuestas. Esta pregunta solo tiene una única respuesta. Entonces vamos a dejarle lo que ya trae por default, solo una respuesta. Ahora, lo otro que debemos fijarnos es que esté seleccionada esa partecita que diga barajar respuestas, porque de la manera que se hace es de esta forma. Usted selecciona si la quiere en números, en letras romanas, minúsculas o mayúsculas, lo vamos a dejar así. Estos campos ya vienen así como ya vienen por default, como decimos, por defecto. Entonces nosotros solo debemos fijarnos en que si la pregunta tiene una única respuesta, pues seleccionar que solamente tiene una sola respuesta, solo una respuesta. Excelente. Y acá ya nosotros empezamos a poner las respuestas, ¿de acuerdo? Acá está la pregunta arriba y acá nosotros vamos a definir cuáles son esas opciones de respuesta que el estudiante tiene. Elección 1, la que él va a elegir es, yo puedo ponerle 15 de septiembre, por ejemplo, vamos a poner la correcta primero. Trabajemos con la correcta. Ok, 15 de septiembre de 1821. Esa es la respuesta correcta. Como yo ya sé que esta es la respuesta correcta, en el campus yo debo darle toda la puntuación a esa primera opción que ya acabo de crear. Si usted pone la respuesta correcta en el número 3, en la número 2, ahí es donde debe darle la puntuación total. Entonces, por ejemplo, le pongo el 100%. Ahí ustedes deben fijarse.
en que ya le dieron la elección 1 y en cómo la están calificando. Para completar, aparece la retroalimentación que no vamos a llenar, sino que le vamos a dar otra elección al estudiante. Podemos ponerle 28 de septiembre de 1821. Obviamente esta es incorrecta y por ende no vamos a ponerle ninguna calificación. Nosotros solo le vamos a dar calificación el 100% a la respuesta correcta. Acá entonces lo dejamos, que ya por default dice ninguno y así queda. Hay retroalimentación, pero no vamos a llenar ese campo. Y por último, la elección número 3. Digamos 16 de septiembre, de 1825 o 26. No le damos ningún puntaje, ningún porcentaje de puntuación porque es incorrecto. Ok, entonces ahí dependiendo la cantidad de opciones que ustedes quieran que el estudiante elija, entre las que el estudiante elija, perdón, yo solo voy a tomar 3. Si ustedes se fijan, les habilita varios campos, elección 4, elección 5 y eso, pero no es necesario. Con 3 creo que está suficiente. De Bien, nuevo, ajá. Entonces creo que es oportuno decirles que en este caso usted le dio 100% porque solo hay una respuesta correcta. Así es. Recuerden que yo la seleccioné desde arriba. Exacto. Si hubieran varias respuestas correctas, entonces tendrían que dividir ese 100% en el porcentaje de cada una de ellas. Si son 3 las respuestas correctas, sería un 33% en cada una de ellas. Así es. Sí, si ustedes se fijaron. No, es para que no se confundan de que le tienen que dar 100 cuando vayan a ver varias respuestas. No. Es porque solo hay una respuesta. Cuando sean varias respuestas, debe dividir el porcentaje entre cada una de las respuestas correctas. Perfecto. Sí, entonces recuerden que yo aquí la seleccioné. Solo una respuesta. La otra opción es, se permiten varias respuestas. Y cuando usted los va a calificar, fíjese, aquí está, los porcentajes, 90%, 83,33, 33,33 y así. Como dice el Master Ray, esa respuesta correcta dividida en la cantidad de las preguntas que ustedes tienen. Miren, o sea, de las opciones, perdón, de las opciones que ustedes tienen. Ahí usted le podía dar 33,33, si esa también era una opción correcta, cuando yo ya previamente le he dicho desde acá que se permiten varias respuestas. Pero acá es una sola respuesta y por ende yo le di a la número 1 el 100% de esa calificación. Y pues lo último que hay que hacer en este caso es guardar los cambios. E inmediatamente, y por ejemplo aquí, mire, para que usted pues le genere más distractores al estudiante, puede habilitar más espacios en blanco para más opciones, pero no es necesario. Con 3 creo que está suficiente o con la que ustedes realmente consideren que es necesario. Ok, entonces ahí solamente guardamos los cambios. Damos clic en guardar cambios y como sucedió con la de verdadero y falso, acá nos va a aparecer la de opción múltiple. Mire, aquí está. Y de nuevo, usted lo puede seguir editando o lo puede duplicar esa pregunta. Puede también verla. Le damos clic aquí y usted ya la visualiza. Tiene las 3 opciones de respuesta con una única opción correcta. Y ahí está. Entonces, ya nosotros tenemos preguntas de 2 tipos de ítem, verdadero y falso, y preguntas de opción múltiple. Si nosotros, como le dije a Master Ray, esto es sencillo y es mucho más rápido cuando ya tenemos las preguntas preestablecidas y las puntuaciones y todo eso. Entonces, esto es para el caso de la de opción múltiple. Bien, el mismo campus o las mismas opciones le ofrece a usted también la pregunta de emparejamiento. Estas preguntas a mí en lo personal me gustan mucho. Entonces, para que nosotros las vayamos a elaborar, siempre nos mantenemos en este espacio y creamos una nueva pregunta. Otra vez se nos despliegan las opciones en donde vamos a elegir el tipo de pregunta que vamos a agregar y vamos a buscar esa que llamamos emparejamiento. Aquí hay varias, mire, hay preguntas de álgebra, hay preguntas de, ¿cómo se dice? Aleatorias, por ejemplo, ensayos, fórmulas, hay varias.
Ok, entonces la de emparejamiento que vamos a seleccionar es la primera. Realmente aquí yo no entiendo cuál es la diferencia, pero si ustedes se fijan, hay dos emparejamientos. La que nosotros hemos pues estudiado para este fin es la de la número 1, la que dice emparejamiento con este guioncito, no la que tiene la pregunta, porque esta es emparejamiento aleatorio y esta es solamente emparejamiento. Entonces lo seleccionamos y siempre nos da a nosotros un pequeño concepto, ustedes lo pueden leer ahí y le agregamos. Y vamos a trabajar en los campos que son obligatorios para ya poderla establecer en nuestro examen. Nuevamente, nos fijamos que está nuestra categoría ya preestablecida, ya viene por defecto, la categoría que nosotros llamamos primer parcial, perdón que esto se pone un poco lento. Y aquí están los campos que vamos a llenar obligatoriamente. El nombre de la pregunta. Ya le habíamos puesto a la primera verdadero y falso, la segunda era opción múltiple y estas son preguntas de emparejamiento. Aquí está. Ok, acá el enunciado de la pregunta. Ustedes ya lo deben tener también claramente cuáles son esas preguntas que quieren que el estudiante, ¿cómo se dice esto? Relacione con una columna y con la columna A y la columna B. Entonces, aquí podemos ponerle un pequeño enunciado, una pequeña instrucción antes. Por ejemplo, en la columna A, algo así, se muestran las opciones o las alternativas de respuesta, opciones de respuesta para la columna B, digamos. La columna A, perdón. Algo así, la instrucción que usted pues considere necesaria. Y aquí le ponemos unos 3 puntos y entonces nosotros podemos ahí ya copiar porque supongamos que ya lo tengan en un documento en Word y digamos, ¿qué podemos poner? Algo así como quizá los países. Bueno, no sé. Bueno, ahí está. Entonces acá nosotros ya tenemos una pequeña instrucción para el estudiante. Lo otro que vamos a modificar va a ser la puntuación. Puedo poner que esta pregunta valga 5 puntos. Hay una retroalimentación que no llenamos ese espacio y nos vamos directamente a el espacio de las preguntas. ¿Qué puedo poner acá? Vaya, digamos, por ejemplo, Ramón Amaya Amador, digamos. El estudiante tiene que decirme a mí, aquí le pude haber puesto yo ahí está la indicación. En la columna A se muestran las opciones de respuesta de los países, puede ser así, de los países nativos de los siguientes personajes, algo así. Una instrucción, personajes. Ok, van a estar en la columna B. Ok, entonces Ramón Amaya Amador, digamos. Debemos darle la respuesta. Aquí está la pregunta. Puede ser, ¿de dónde es este personaje? Nosotros decimos que es de Honduras, ¿verdad? Excelente. Y seguimos llenando otras preguntas. Vaya, por ejemplo, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Y le damos la respuesta. Colombia. ¿Algún otro? ¿Quién más? José Luis Borges, digamos. O Jorge Luis Borges, perdón. Jorge Luis Borges. Argentino. Vaya. Algo así. El estudiante lo que tiene que hacer es relacionar la columna A, donde se van a mostrar las respuestas de los países nativos de estos personajes, con lo que va a aparecer en la columna A, en la columna B, perdón, que es donde va a estar la respuesta. Entonces, nosotros aquí ya le hemos dicho la pregunta, que en este caso es el personaje, y le hemos dicho la respuesta, que en este caso es el país de donde nacieron estas personas. Perfecto. Entonces, aquí hay algo importante, por eso le digo que me gusta mucho este ítem. Le podemos seguir, le damos clic aquí en más
conjuntos de espacios en blanco. Esto para que funcione como distractor. Por ejemplo, no vamos a poner ningún nombre de ningún otro personaje, sino lo que vamos a hacer solo es poner otros países para que el estudiante pues le sirva como distractor y no le sea tan fácil seleccionar el país de donde nació el personaje. Entonces, permítanme que se queda como pegadita la computadora. Ajá, entonces vean, ya habíamos llenado los primeros 3. Jorge Luis Borges fue el último. Entonces, no lleno la pregunta, sino que pongo cualquier otro país, México, por ejemplo, pongo otro, solamente para distractor, Guatemala, para que nos funcione como distractor nada más, Brasil, por ejemplo. Y ahí ya tengo, de nuevo, mire, ya tengo la instrucción. Acá lo que voy a colocar yo es como una pequeña instrucción de que en la columna A se muestra tal opción y en la columna B está, la parte que va a emparejar el estudiante con la opción correcta. Entonces, le doy, la puntuación 1 viene por defecto, pero yo quiero que esta pregunta valga 5 y lo selecciono, le pongo el número 5. Y acá ya doy yo las respuestas. Quiero que ellos relacionen a Ramón Amaya Amador con el país Honduras, que es ahí donde nació, y así sucesivamente. Le di seleccionar otros 3 campos en blanco, lo que dejo en blanco es el nombre del personaje, digamos, en este caso esta pregunta, ¿verdad? Dejo el nombre del personaje en blanco, pero pongo otro país para que sirva como distractor. Y lo último, pues, solo se guardan los cambios. Y ahí ustedes ya van a ver que tenemos otro ítem, pero esta vez de emparejamiento. Vean de qué manera se visualiza. Le dimos clic ahí donde aparece la lupita y aquí le aparece a usted la indicación que yo he dado. Esta está, pues, creo que mala, pero solo era un ejemplo. Y le digo al estudiante que debe relacionarme este personaje con el país en el que nació. Y aquí le aparecen todas las opciones de respuesta que yo ya establecí. Honduras, Colombia, Guatemala y bueno, ahí está. Y de esa manera solo seleccioné 3, recuerden. Entonces, pero aquí le aparece, en elegir le aparecen todos los países que yo puse, los otros 3 que puse como distractores. Y ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, ya nuestro examen va teniendo cuerpo en ítem de verdadero y falso, en ítem de opción múltiple y en ítem de emparejamiento. ¿Hasta ahí estamos claros? Creo que sí, porque no hay ninguna consulta en el chat, Linda. Bueno, listo. Y otra... Ajá. Creo que ya colocaron una, pero habla sobre ejemplificar un ítem tipo ensayo. Ah, ok. Un ítem tipo ensayo. Entonces, si nosotros queremos un ítem de tipo ensayo, nuevamente el procedimiento es, creamos una nueva pregunta, nos aparece la barrita o esta imagen, ¿sí? Donde están todas las preguntas a agregar y aquí tenemos la de ensayo. Aquí está. Nada más que esta. Aquí está otra vez. Le permite a usted una respuesta de pocas frases o párrafos. Se deberá calificar manualmente. Le damos a agregar. Siempre nos fijamos en que ya la categoría ya venga por defecto y llenamos los siguientes campos. Ok, siempre lo nombramos, digamos preguntas tipo ensayo. Y enunciamos la pregunta. No sé, la persona que dijo que la quería, ¿qué enunciado desea acá? Porque yo de esta sí no tenía ninguna pregunta, no sé si por ahí está el tutor que la pidió. Ella dice sobre lectura. Ah, ok. Entonces, bueno,
Lo mismo que hicimos ¿cómo es que se dice esto? En la pregunta anterior. Importancia de la lectura, dice que debe ser la... Ok, la importancia de la lectura. Entonces aquí usted también puede facilitarle una indicación, digamos. Exponga o algo así, no sé, de manera puntual y bien fundamentada, puede ser, sobre el hábito de la lectura, ¿ok? La importancia de la lectura. Sobre la importancia de la lectura. ¿Ok? Entonces, aquí le decimos algunas indicaciones específicas. Que exponga de manera clara, puntual, vamos a ponerle de manera clara, puntual y bien fundamentada. Cuando digo esto, pues ustedes siempre están prefiriendo que los estudiantes pues citen referencias bibliográficas. Entonces hasta eso se puede pedir porque, bueno, no vamos a sacar nuestras ideas de la nada, digamos. Entonces siempre hay que tener así como una referencia bibliográfica de dónde sacar esta información para elaborar nuestro ensayo. Entonces, aquí le damos una pequeña indicación al estudiante y le decimos el tema sobre el que debe elaborar su ensayo. Aquí el ensayo puede costar mucho más que cualquiera otra de las preguntas. Podemos ponerle 10%, 10 puntos, perdón. Eso es campo obligatorio que hay que llenar. La retroalimentación, pues en estos espacios no se llena. Y las opciones de respuesta, sí. Aquí lo que le aparece como opciones de respuesta es el formato de la respuesta. Si ustedes se fijan, hay un editor HTML con selector de archivos, texto sin formato, tipografía, monoespaciada y sin texto. Lo que hay que dejar creo que es el editor HTML por default. Y aquí el texto dice, solo le da dos opciones, requerir al estudiante que introduzca el texto o el texto es opcional. Obviamente hay que requerirle al estudiante que introduzca texto, ¿verdad? Entonces hay que seleccionarse. Esto de tamaño de la caja es como decirlo en párrafos. Por eso le dice a usted aquí 15 líneas. Y usted tiene la opción de seleccionar más o menos de 15. Entonces digamos que un ensayo, 15 líneas creo que está bien. Le puede decir también al estudiante que puede permitir archivos adjuntos. Esto ya le dice no de efecto, perdón. Pero yo le puedo decir que sí, cuántos, por ejemplo, o no lo puedo limitar. El estudiante puede subir algún archivo que le permita fundamentar su ensayo. Entonces, usted elige si no o cuántos, 1, 2, 3 o sin límite, el que el estudiante quiera. Digamos que yo le pido que no hay necesidad, que solo con que exponga en 15 líneas sobre la importancia de la lectura, basta y sobra. Ok, la otra información que hay que llenar es, esto es para usted como evaluador. Pues no sé, aquí sería como una pequeña, como algo ya previamente establecido, de cuáles son esos puntos importantes que usted puede evaluarle al estudiante. Por ejemplo, si presenta una introducción, si es clara esa introducción, aquí yo le voy a poner introducción clara, precisa, algo así, una introducción. Por ejemplo, si presenta, si en el desarrollo el estudiante utiliza citas bibliográficas, algo así. O si realmente él no se basó en nada, si todas esas son puras ideas de él sobre la importancia de la lectura, algo así. Esto, como le digo, por ejemplo, esto es exactamente para usted. Son como pequeños aspectos que usted debe recordar que le va a revisar puntualmente al ensayo de este estudiante. Ya como lo decía el Master Ray, pues es importante que siempre tengan muy establecido esto, muy claro, en algún documento en Word, que no vayan trabajando esto así como yo en la marcha, porque sí se pierde tiempo y bueno, es importante hacer efectivo el tiempo.
Y entonces, estos son los campos que le ofrece la pregunta, el ítem de ensayo, ¿de acuerdo? Y entonces solo guardamos los cambios y, al igual que las anteriores, se nos va a mostrar en nuestro banco de preguntas, que es donde hemos estado trabajando. Mire, aquí está. Si usted lo quiere visualizar, le aparece la cajita donde el estudiante va a empezar a redactar su ensayo sobre la importancia de la lectura. Y ahí el muchacho le va a dar guardar, enviar y terminar, perdón. Y así es como usted ya lo va a tener en sus manos. Dale. Entonces aquí está, miren. Aquí están los ítems que nosotros hemos ido elaborando para nuestro examen del primer parcial. Ok, eso para el caso de los de tipo ensayo. Por aquí yo tengo también, no sé si les parece relevante, crear una pregunta de... Respuesta breve, solicitan una, Liencia. Ok, respuesta breve. Vamos a buscarla. Ya se fijaron que le di otra vez en donde dice crear una nueva pregunta. Entonces, buscamos respuesta corta, que es así como aparece, y la agregamos. Ahí siempre, como les digo, les va a dar a ustedes una pequeña descripción de a qué se refiere este tipo de ítems. De nuevo, aquí está la categoría que nosotros creamos al principio, y lo otro que se nos pide enseguida es nombrar nuestra pregunta. Entonces, esta es pregunta, yo siempre le pongo la P así, respuesta corta. Aquí dice respuesta corta. Nosotros la llamamos respuesta breve. De nuevo, aquí en el enunciado, usted puede pues darle una indicación al estudiante. Le dice, ¿qué le podría decir ahí? No sé. Por ejemplo, ¿quién fue el creador de la teoría humanista? Ok, entonces usted le da una indicación, una pequeña instrucción ahí breve, en esta parte, en el que dice enunciado de la pregunta, en donde va a colocar, perdón, así, aquí está, aquí está. Ahí va a colocar también su pregunta o enunciado. ¿Quién fue el creador? Me dice. De la teoría humanista y en qué fecha. Ok, ¿y en qué fecha? Ahí tiene usted. Esto es importante. Darle una pequeña indicación. Parece que un profesor preguntaba si cuando nosotros empezamos a configurar había que dar las indicaciones de todos los tipos de ítems. Licenciada Kelly, nos quedamos sin audio. ¿Me escucha, licenciada Kelly? Bien. En estos momentos tuvo problemas la licenciada Kelly, pero ya está intentando reconectar. Esperemos un momentito, por favor.
con las preguntas por mientras se conecta la licenciada Kesley, con las preguntas de respuesta breve, deben de ser muy cuidadosos al momento de dar cuál es la respuesta correcta, porque deben de organizar o deben de tomar como respuestas correctas todas aquellas que tengan letra mayúscula, que tengan... ¿Por qué? Porque a veces el estudiante no inicia con letra mayúscula y su respuesta, la que usted colocó, la colocó con letra mayúscula, entonces el sistema la reconoce como incorrecta. Lo mismo pasa también como si el estudiante tiene algún error de ortografía, también la reconoce como incorrecta. Deben de buscar todas las posibles respuestas con todas las posibles variaciones que tengan los estudiantes a manera de que el estudiante no le salga incorrecta la respuesta, porque después pueden tener muchos reclamos con respecto a eso. Vuelvo, todas las preguntas, las respuestas deben de buscar todas las variaciones posibles que tengan, letras mayúsculas, letras minúsculas, porque una de ellas el estudiante la puede colocar, que sea correcta, el sistema la va a valorar incorrecta, así que debemos de ser muy cuidadosos con eso. Hola. ¿Ya sí? Ay, se fue la luz. Ah, bueno, sí, me imaginé que tenía inconveniente. Qué tristeza esto, Dios mío. Bueno, bien. Déjeme volver a hacer el procedimiento. Voy a volver a ingresar. Sí, perfecto. Sí. No, solo Es que estaba va a empezar a llover acá. por mientras tanto, la licenciada Kelly le estaba haciendo la observación a los tutores que con las respuestas breves, como hay un apartado donde usted coloca la respuesta correcta, Correcta, sí. entonces el tutor debe de enlistar todas las posibles respuestas correctas en variación, ¿verdad? Cuando le digo letra mayúscula, letras minúsculas, porque el sistema no hace esa distinción y a veces tiene el problema que una respuesta, solo porque tiene una letra mayúscula, no se la reconoce como correcta y se la reconoce como incorrecta y el estudiante reclama por cosas como eso. Sí, sí, sí. Silenciar. Licenciado Eduardo, ¿tiene algún comentario usted que tiene con experiencia respecto a eso? Listo. Fíjese que sí, de hecho, eso le iba a comentar que acerca de lo que son preguntas, así como de respuesta breve, realmente yo las dejo a última instancia. Por ese tema de las que es un poco radical el Moodle en el aspecto de lo que es el reconocimiento de las posibles respuestas. Y probablemente eso, respuesta breve, nosotros lo dejamos como algo bien abierto, ¿verdad? De repente ok, siempre enfocado a algo teórico, a algo científico, a algo específico, pero con las propias palabras del alumno y ahí es donde nos perdemos un poquito. Exactamente, porque es como muy subjetivo. Sí, entonces eso lo dejo en última instancia y también tenía mis principales observaciones son en el aspecto de lo que es una gran herramienta, pero que también tiene ciertos truquitos, pero bien enfocada, creo que solo deja una salida que es la selección del tipo numérico en el aspecto de lo que es la gama de opciones a dar una de nuestras preguntas en el cuestionario. Pero voy a dejar que la licenciada Kesley avance y ya cuando miremos esa en específico, ahí voy a dar mi explicación. Vaya, pues ahí lo tenemos. Listo. Bien, entonces ya habíamos puesto una pequeña indicación. Aquí pues lo que ustedes ya hayan establecido, pueden indicarle al estudiante de qué manera va a contestar este ítem, este tipo de preguntas. Y habían pedido que escribiese quién fue el creador de la teoría humanista, ¿verdad? Y en qué fecha. Ok, entonces el siguiente campo que nos pide que nosotros modifiquemos es el de la puntuación. No sé cuánto qué valor podríamos darle a esta pregunta, algunos 10 puntos siempre, o menos, 5. Ok, entonces ya eso está editado
siempre nos aparece el campo para la retroalimentación general a este enunciado, a esta pregunta. Y aquí lo que decía el Master Ray. Hay este espacio en el que el campus nos dice que hagamos una diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas. Y nos da como opción lo siguiente, que las mayúsculas sean iguales que las minúsculas o que las mayúsculas y las minúsculas deben coincidir para que no ocurra lo que el Master Ray decía, que el mismo sistema o la misma plataforma o el campus como tal no reconozca o no acepte estos caracteres, digámoslo de esta manera. Entonces, se debe dejar igual mayúsculas que minúsculas en este campo. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros ahí? Sí, Sí, Okay. no hay ninguna consulta. Perfecto. Entonces, los siguientes campos, después de haber modificado eso, son las opciones de respuesta que obviamente le vamos a dar a este enunciado o pregunta que ya planteamos. ¿Quién fue el creador de la teoría humanista y en qué fecha? Entonces, ustedes, por favor, denme la respuesta número 1, opción de respuesta número 1. ¿El tutor que planteó la pregunta? El creador fue Abraham Maslow. Ok. Aquí mismo, en el año. ¿En qué año? Póngale 1955, aunque la verdad es que hay una variación en la fecha ahí, pero póngale 1955. Listo, ahí lo tiene. Entonces, desde acá ya podemos decir cuál es el valor que se le va a dar a la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto es la verdadera Master Ray, ¿sí, verdad? Sí. Ok, entonces nosotros le damos el 100% a esa respuesta número 1. Seguimos llenando los campos para más respuestas. ¿Quién más? ¿Algún otro personaje y año, por favor? ¿Quién más? Bueno. Carl Rogers, 1960, escribe Alex. Perdón. ¿Sí? Carl Ok. Rogers dijo, ¿verdad? Sí, ya lo anoté. Ok, vamos con otra. Recuerden, esto es casi el mismo procedimiento que la de tipo verdadero y falso. Perdón, tipo opción múltiple. Cuando le damos el total del porcentaje a la respuesta correcta. Entonces, por ejemplo, esta no es la correcta, según lo que han indicado, y entonces no le vamos a añadir o no vamos a agregar ninguna calificación. Como tercera respuesta, ¿alguien más? R. Mais, por ejemplo. R. May. R.May. M-A-I-E. Ajá, ¿en qué año? Póngale 1963. Ok, listo, en 1963. De nuevo, no es la respuesta correcta, no le damos ninguna puntuación. E igual podemos añadir otras respuestas con otro nombre del creador y otro año, dándole clic aquí, espacios en blanco. De nuevo les digo, esto siempre sirve para distraer al estudiante, para que tenga más opciones de respuesta correcta y que le sirvan como distractor. Pero nosotros ya tenemos cuál es la opción de respuesta correcta y ya le hemos dado el 100% de puntos a esa respuesta y a ese año. Y bueno,
eso es los campos que hay que llenar para que nosotros ya podamos tener una pregunta de tipo ¿qué era esta? Respuesta breve. Respuesta corta. Ok, entonces aquí ya aparece. Pregunta, respuesta corta. Pensé que le había puesto corta. Y si la quieren visualizar, le dan clic en la lupa, y aquí el estudiante es donde tiene que escribir, teniendo cuidado, como nosotros ya lo configuramos, le dijimos que la respuesta valore las mayúsculas como las minúsculas, las reconozca, que sean iguales, parece que no va a haber ningún problema. Entonces hay que tener cuidado cuando le configuremos eso. Ya no me recuerdo cuál era la respuesta correcta, y ahí donde el estudiante la escribe, le da enviar y terminar, y ya de esa manera ustedes la van a poder visualizar. ¿Quién fue el creador de la teoría humanista y en qué fecha? Y ahí también le aparece lo que usted ya previamente ha establecido, que es una pequeña instrucción de cómo el estudiante tiene que responder a este tipo de ítem. Listo. Entonces, esa para las de tipo respuesta corta. Ahora, las numéricas que mencionaba el profesor Eduardo, me parece que se llama, ¿verdad? Siempre en este espacio nosotros podemos seguir alimentando el cuestionario, o mejor dicho, el examen. Habíamos hablado de que le llamaríamos examen, y vamos a volver a crear, a volver a realizar el mismo procedimiento. Damos clic en crear una nueva pregunta y nosotros buscamos las de tipo numérico, llamadas respuesta numérica en lo que nos permite seleccionar, elegir, perdón. Entonces aquí está. Déjenme buscarla. Aquí está. Esta es la numérica. Nosotros, no, perdón, parece que no es esta. Sí, aquí está la numérica. Ok, entonces nuevamente le indica a usted que le permite una respuesta numérica con posibilidad de especificar las unidades, es calificada comparándola con distintas respuestas modelo, es posible incluir márgenes de tolerancia. Ok, entonces la agregamos y empezamos a llenar los campos que son obligatorios. De nuevo, hay que fijarse que estemos trabajando en la categoría que ya habíamos configurado. Nosotros le llamamos primer parcial, recuérdenlo desde el inicio. Y llenamos el campo de nombre de la pregunta. Esta es pregunta de respuesta numérica. Y acá es donde vamos a colocar el enunciado. Ok, estas parece que son como quizá problemas matemáticos, algo así, ¿verdad? Donde el estudiante debe dar pues el número exacto de la respuesta de esa operación, digamos, operación matemática. Entonces no sé qué sugieren acá. Y de nuevo, siempre es importante que le expliquen o le digan al estudiante de qué manera va a responder esa pregunta. Ahora, ¿qué enunciado podríamos plantearle aquí al estudiante? Algún valor simple, licenciada, colóquele 2, 4 igual a 4, 2 por 2 igual, y ya le vamos a tener que saber la respuesta. Para que solo vean, de todas maneras, cada quien va a trabajar de acorde y lo va a planificar de acuerdo a su clase. Perfecto, entonces el igual, déjeme buscar dónde está el igual en esa copista. 2 por 2, creo que es lo de multiplicarlo genera el asterisco. Entonces 2 por 2 igual a 4. De nuevo, usted le indica al estudiante mediante una instrucción el procedimiento o cómo es que va a realizar, a desarrollar, perdón, este tipo de pregunta, cómo lo va a resolver. Entonces ahí tenemos el enunciado, 2 por 2 igual a 4. Llenamos el campo que viene ya por defecto, que es la de la puntuación, digamos que vale 2 puntos este ejercicio, algo así. Y el siguiente campo a llenar es las respuestas. Ok, acá ponemos ya la número 1 como respuesta, como la respuesta correcta, digamos. Entonces le ponemos 4 y le damos la calificación. Entonces aquí hay algo importante. Miren, cuando uno le ingresa la calificación correcta o las otras opciones incorrectas, le dice, ya, le da por defecto cuál es la que sería error. Por ejemplo, si le pone 0,
Cero lo trae por defecto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es fijarnos en siempre darle el total a la respuesta correcta. Y así seguimos llenando los otros campos. Acá podemos ponerle 6 y dejar sin calificación, como los anteriores ítems, esta respuesta porque no es la correcta. Le dejamos, yo los estoy llenando así, se lo dejamos en ninguna calificación porque no es la correcta. Y nuevamente nos ofrece a nosotros más espacios en blanco para generar otras respuestas para que el estudiante tenga más opciones de respuesta, obviamente incorrecta, ¿verdad? Porque en este ejercicio pues una sola es la correcta. Entonces, de esta manera, eso es lo que se debe hacer y ya solo le generamos guardar cambios. Y ahí tenemos otro tipo de ítem, el que obedece a respuesta numérica. Me imagino que los profesores de empresas agropecuarias o de la asignatura general matemática, pues ponen operaciones más complejas, pero deben tener siempre el cuidado de que estas operaciones complejas, pues tienen una respuesta correcta. Y hay que darle al estudiante en esa respuesta correcta la puntuación total, el 100% que les aparece allí. Licenciada, solamente una pequeña observación. En esa Sí. parte numérica, cuando ya empezamos a hablar de cifras arriba de 1000, Claro. 1000, 10.000, 100.000, es importante de que vaya la cifra sin comas. Ah, muy bien. Ok, Porque inmediatamente la descarta y no, como que no la reconoce. excelente, excelente. Bueno, muchas gracias, Lick, por esa observación. Y hay que considerarla entonces, como le digo, cuando se hagan operaciones más complejas. Perfecto. Bueno, Licenciado, ustedes ya ven, sí, sí, el tutor están solicitando que si puede ejemplificar, por favor, el ítem de enumeración. numeración. Enumeración, donde el estudiante debe de colocar, llenar varias líneas Sí. Con las respuestas. Perfecto. Entonces, aquí siempre nos mantenemos en este espacio en donde nosotros tenemos nuestro banco de preguntas y vamos a crear la que los tutores han seleccionado. Buscamos la que llame enumeración. ¿Alguien sabe cómo aparece? Porque no la... Ok. Ya le digo, ¿cómo parece? Sí, por favor, porque no... Y creo que aquí... Esa aparece como pregunta de opción múltiple. Ok. Déjenme salirme de acá porque... Okay, porque algo le toqué sin querer. Ok. Entonces la vamos a crear siempre desde nuestro banco de preguntas. Opción múltiple, me dijo. Opción múltiple. Abajo de numérica. Sí, ahí está. Sí, esa es. Sí. Y solo le damos agregar para que empecemos a trabajar los campos obligatorios. Bueno, ok, parece que algo sucedió, pero como de todos modos ya está creado en nuestra categoría, vamos a darle clic en la que decía primer examen o examen de primer parcial. Solo que esta computadora está algo pegada. Ahí está. Aquí está. Recuerden que la categoría que habíamos diseñado era esta. De nuevo les digo, ustedes le pudieron haber nombrado examen de primer parcial o examen de la primera unidad. Nosotros yo lo hice con llamándole primer examen. Ok, entonces para las de enumeración o opción múltiple, hacemos el mismo procedimiento. Llenamos este campo
con el nombre del ítem o pregunta que estamos generando y estamos trabajando en este momento. Entonces, opción múltiple. No habíamos hecho una de opción múltiple anteriormente. Me parece que sí. Podríamos Bien. hacer una opción única. Ah, ok. Bueno, entonces, para este caso, ya nosotros le nombramos la pregunta, opción múltiple, y lo que hay que llenar es el enunciado. ¿Algún enunciado? Siempre le voy a poner acá instrucciones, porque como es otro tipo de ítem, siempre es importante decirle al estudiante de qué manera lo va a responder. ¿Alguien tiene alguna opción de enunciado, opción de pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan en mente o que ya hayan planteado antes? Algo así sencillo como tiempos del día, de mañana, tarde, noche, para dar 3 opciones, por ejemplo. Vale, listo. De nuevo, ustedes le indican al estudiante, mediante algunas instrucciones, la forma de realizar este ejercicio, este enunciado. Entonces, tiempos del día, digamos. Esta va a ser la pregunta. Pongamos, escribamos cuáles son los tiempos del día. Ok. Siempre nosotros nos fijamos que el 1 ya viene por defecto en el aspecto de puntuación. Un punto quizá estaba bien. Y vamos llenando entonces este apartado. Ya habíamos hecho, como dijo el Master Ray, una donde solo había una respuesta correcta. Acá vamos a seleccionar que se permiten varias respuestas correctas. Ok, y las vamos a llenar. Como en el anterior de respuesta única, hay que fijarnos que esté habilitado este aspecto que dice barajar respuesta. Creo que esto no hay que cambiarlo. Está bien que aparezcan así. Si ustedes quieren, pues lo hacen en romanos, en números. Ahí. Yo lo voy a dejar así. Entonces, como elección 1, podríamos poner, dígame, profesor, mañana. Sí, mañana, tarde, noche. Sí. Ok, entonces, ambas son respuestas correctas, perdón, las 3 son respuestas correctas, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a jugar con el porcentaje de los puntos. Como son 3 opciones, permítame, vamos a llenarlas primero entonces. Llenémoslas primero. Ay, perdón, creo que lo escribí en la retroalimentación. No, en la opción 2. Tarde, noche. Ok, entonces, no sería el 100% a esta, sino que sería eso dividido entre las 3 opciones, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? 23.33 era. Dígame. 23 puntos. 33,33. Permítame, aquí está. Ese mismo valor debe ir en cada una de las opciones, ¿verdad? Sí. Excelente. Entonces, aquí ustedes pueden ver los valores de 0, 90, 83. Entonces, esta le colocamos el 33,33 y también a la última opción de respuesta. Ok, ahí está. Ahí depende de cuántas opciones de respuesta tenga el enunciado que hemos planteado. Ya aparece una número 4, una número 5. Y como en otros ítems, le da a usted la opción de ampliar las opciones. Usted las puede dejar en blanco solamente, o sea, puede escribir un dato no completo para que al estudiante le sirva como distractor. Aquí, pues, ¿qué otro podríamos escribir? Mañana, tarde, noche. Tal vez alguna estación del año que podamos incluir ahí, que le sirva al estudiante como distractor. Aquel que no esté muy concentrado hasta puede seleccionar otoño. Ok, entonces, como en el anterior ítem,
solo se le da guardar cambios e inmediatamente ya se nos genera en nuestro banco de ítem esta pregunta de opción múltiple. Ok, opción múltiple con alternativa de respuesta de más de 2 respuestas correctas. Ya habíamos hecho una con única respuesta correcta. Y entonces, profesores, si ustedes se fijan, aquí tenemos un banco de ítem con ítem de tipo ensayo, emparejamiento, opción múltiple, como les dije, de más de una alternativa, más de una opción de respuesta y con una única opción de respuesta. Tenemos numérica, tenemos respuesta breve, como le llamamos, y verdadero y falso. Ok, estoy fijándome que ya son las 4 de la tarde. El campus le ofrece a usted más ítems. Por ejemplo, yo tenía pensado también pues hacer el ejercicio con este que me gustó bastante cuando lo estuve estudiando, el de arrastrar y soltar sobre una imagen, para algunos profesores que dan biología, ese tipo de asignaturas así, me gustó bastante lo que se hace en el campus con este tipo de ítem. Pero bueno, entonces, creo que con esto es suficiente. Podemos siempre, no sé, cuando alguien tenga preguntas sobre el ítem de arrastrar y soltar sobre una imagen, que es algo más que nos ofrece el campus, bueno, me puede escribir y ahí vemos si lo podemos realizar entre los dos. Es igual sencillo. Ahí lo que se les pide, al igual que ya tengan su examen en un Word, se les pide que ya tengan, por ejemplo, la imagen establecida, la imagen que van a enviar al campus. Y también, obviamente, se le pide las partes, por ejemplo, yo lo había hecho con las partes de un libro. Ese ítem lo que le permite a usted es arrastrar las opciones de respuesta a la imagen. Las arrastra a la imagen y usted solo la coloca. El estudiante entonces colocaría esas palabritas que usted ya ha establecido en la imagen. No sé si tiene por ahí. Bueno, ok, entonces, esto no queda aquí. Para hacer el cierre, lo importante es que todos estos ítems a nosotros se nos reflejen en el examen que ya habíamos elaborado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mandar nuestros ítems al cuestionario? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo vamos a migrar y esto se hace de la siguiente manera. Nos vamos al cuestionario. Vamos al inicio, digamos, de nuestra sala, de nuestra asignatura. Y vamos a irnos a donde nos aparecía el examen. Le damos clic aquí y si ustedes se fijan, les aparece este anuncio, que aún no se han agregado preguntas. Quizá ustedes se digan, pero ¿y todas las que agregamos? Ok, entonces lo que vamos a hacer es darle clic a editar cuestionario y vamos a migrar toda la serie de preguntas que elaboramos a nuestro cuestionario o examen. Solo nos fijamos que nos aparezca esto, ¿sí? Y le vamos a dar clic en esta. Perdón, aquí ya está, perfecto. En otras computadoras creo que aparecen ocultos. Nosotros vamos a seleccionar la categoría. Recuerdan que la categoría en la que habíamos trabajado era en la de primer parcial y aquí está. Entonces, inmediatamente se nos muestran a nosotros todas las preguntas que previamente habíamos trabajado. Mírenlas, aquí están. Aquí están. Entonces, de la manera que vamos a migrar nosotros nuestras preguntas de todo este tipo, de toda esta serie de ítems es seleccionándolas aquí de manera normal. Si las queremos seleccionar todas, si no, pues usted pues solo le va dando clic a la que quiera agregar, agregar, yo las voy a seleccionar todas y le vamos a dar clic en esta parte que dice añadir al cuestionario. ¿Cuántas preguntas? No recuerdo cuántas agregamos. Creo que... Ya, Keslie, tal vez podría repetir desde el inicio esta parte, por favor, porque lo están consultando. Perfecto, listo. Entonces, voy a salirme. Estábamos en el banco de preguntas donde quedaron todas las preguntas de nuestros distintos ítems, ¿de acuerdo?
Ok, entonces nos vamos a salir de ahí. Yo me salgo del banco de ítem de esta manera, volviendo a mi aula. Mi aula se llama SET Sala 1. Me imagino que la de ustedes se llama Economía Agrícola. Ustedes solo le dan clic ahí, el nombre de la asignatura, digamos. Entonces, cuando ya estoy en mi página de inicio, digamos, llamémoslo así, yo me voy a fijar en lo primero que hice, que fue crear el examen. Aquí está. Recuerden que le habíamos llamado examen del primer parcial. Yo le doy clic ahí. Y me aparece que no tengo preguntas en ese examen o en ese examen. ¿Okay? Me aparece que no las tengo. ¿Qué va a suceder? Yo le voy a darle clic en editar cuestionario. Y lo que me aparece es esto. ¿Lo ven? ¿Ok? Lo miran ahí, perfecto. Y yo me voy a fijar en esta parte, en la parte derecha, que dice seleccionar una categoría. Como nosotros ya habíamos creado nuestra categoría que se llamaba primer parcial, examen del primer parcial, esta me va a hacer una búsqueda y me va a traer todas las preguntas que yo había creado en esa categoría de examen de primer parcial. Y aquí están las preguntas. Fíjense, aquí están las de tipo ensayo, la de emparejamiento, están todas. Como yo las voy a agregar todas, solo le doy clic acá, seleccionar todo de manera normal, y se seleccionaron todas. Para nosotros migrar nuestras preguntas a nuestro examen, solo vamos, no me acuerdo cuántas preguntas elaboramos. Entonces digamos que si elaboramos más de, perdón, aquí. No recuerdo cuántas agregamos. Digamos que voy a agregar 7 o 6 mejor, de las que elaboramos. Esto realmente hay que fijarse en eso, pero yo no me acuerdo cuántas elaboramos. Pero bueno, voy a poner que elaboramos 6. Entonces, ya que tengo seleccionado acá, que las vamos a migrar todas, solo le doy clic a añadir a cuestionario. Perfecto. De esta manera, ya todas mis preguntas están en el examen que yo ya elaboré. Miren, me aparece en la primera página, me aparecen 1, 2, 3, 4, 5. En la segunda página, 2 preguntas. Creo que entonces que elaboramos 7. Perfecto. Acá, lo otro que hay que tener cuidado es en el total de la calificación. Este examen, según las puntuaciones de cada ítem, vale 10, 15, 16, 18, 20, 25, 27 puntos. Entonces hay que fijarnos acá. Según el total de calificaciones vale 27 puntos y son 7 preguntas. Entonces yo debo modificar acá porque aquí no coincide la calificación máxima con el total de calificación. Entonces hay que modificarlo y hay que ponerle ese 27 porque el estudiante en teoría no debería perder ninguno de esos puntos y debe obtener como calificación máxima el 27. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí entendemos? ¿Sí? Sí. Sí, porque Sí. No hay consulta. Ok, entonces, ahí está. De esa manera, ya nuestras preguntas están en el cuestionario, perdón, están en el examen que hemos elaborado. Solo déjeme ver. Y si nosotros queremos verlo previamente, aquí en la parte derecha, en la parte derecha del aula, aparece vista previa. Y de la manera como se ve el examen es así. Mírenlo. Aquí está. Tenemos las preguntas, de tipo selección única, las de ensayo, las de numérica, verdadero y falso, y aquí están. Si le damos siguiente, aparecen las últimas que elaboramos. Eso es
lo que se hace para tener en nuestro examen preguntas de distintos ítems. Bueno, ítems de distintos tipos. Aquí, en teoría, yo ya estoy empezando este examen. Entonces, por aquí le voy a poner terminar intento, porque me va a aparecer 0, entonces creo ahí. Y bueno, de esa manera se configura y se habilitan las preguntas para cada ítem que ofrece el campus virtual. Por supuesto, ofrece una serie de ítems de otro tipo, pero en este momento creo que son como las que más desarrollamos nosotros en la plataforma. Bueno, ustedes, yo por lo general no tengo clase. Entonces no sé si ahí tienen alguna consulta, si este procedimiento para estos ítems les ha quedado claro. Licenciada, creo que para una pregunta, por ejemplo, que tenían de tipo ítem enumeración, la pueden configurar en respuesta breve, en respuestas cortas, porque le da la opción de poder colocar varias respuestas. Entonces el estudiante puede ingresar varias respuestas. Exactamente. Como dijo el licenciado Eduardo, como consejo, utilicen la respuesta corta como una última alternativa de poder utilizar, ya que el aula le brinda muchas otras opciones, ¿no? que pueden ser un poco más atractivas para el estudiante y más simples incluso para calificar de lo que puede ser respuesta breve. Respuesta breve puede presentarse a ser subjetiva en la respuesta en algunos momentos por la forma como el estudiante la puede contestar. Y también pueden tener esas variaciones en las respuestas con letras mayúsculas, letras minúsculas. Y esto es con una sola respuesta. Ahora, en enumeración, que serían varias respuestas, pues sería un poquito más complicado porque deben de validar todas esas posibles respuestas y las variaciones que podrían tener. Entonces, lo ideal es que estos ítems que se vuelven un poco más complicados para poderlos elaborar, pues sean como las últimas opciones o solo en aquellos casos donde definitivamente las respuestas sean sumamente puntuales, como por ejemplo una fecha, un año en específico, un nombre nada más, donde la variación solo va a ser la primera y la segunda letra, tal vez mayúscula, y que las opciones van a ser sumamente cortas, las posibles variaciones, para que no se compliquen en estar elaborando exámenes que van a terminar sumamente agotados solo con un ítem a elaborar. Así es, así es. Sí, son tics muy valiosos en este caso, porque hay que aprovechar al máximo todas estas herramientas que ofrece el campo y hay que hacer óptimo el tiempo. Entonces, bueno, con eso les he mostrado una serie de ítems que nos ofrece el campus y cómo configurar un examen para que el estudiante lo empiece a realizar. Licenciada Lourdes, que si el tipo ensayo se califica manualmente. Porque tiene un valor de 10 puntos, pero se va a valorar la respuesta total del estudiante. Entonces, sí, eso manualmente. Es manualmente. Y si ustedes recuerdan, lo que hace el profesor para él mismo es poner ciertos, como pequeñas palabras, pues, o pequeños tips que le permitan ir a lo puntual del ensayo del estudiante. No sé si se acuerdan que yo escribí ahí que, por ejemplo, en la introducción que el estudiante plantee, venga claro, venga muy breve. En el desarrollo, que el estudiante tal vez pueda incluir citas bibliográficas. Entonces, ya con eso, usted se hace como una pequeña rúbrica y se va a lo puntual, pero sí, es calificarlo manualmente, teniendo en cuenta todos esos aspectos puntuales.